donde intervienen personajes de la talla bueno, digámoslo así, nazis de cuerpos de élite como Otto Skorzeny, y buscan ahí durante meses. ¿Y qué buscan realmente? ¿Esa copa, esa piedra? ¿Y la encuentran? Seguramente no, porque si lo hubieran encontrado en el año 31 no habría ido Himmler en el año 40 a Montserrat, porque pensaron, tal vez no era Montsegur, Montsalvat, tal vez Montsalvat era Montserrat. Esa fue la propuesta que les hizo probablemente poner su vista en el monasterio de Cataluña, que hemos visto en el reportaje. Oye, y este oficial nazi, Otto Rahn, no siguió buscando porque murió de forma muy extraña. Su muerte sigue siendo uno de los grandes secretos del siglo XX. Sin duda alguna, Otto Rahn es un personaje para una novela, pero increíble, porque es cierto que se da por muerto además a través de una congelación. En fin, el tipo muere en una expedición arqueológica también en circunstancias muy extrañas, pero hay otra versión, una versión que dice que él mismo, junto con otros nazis, confeccionaron una charada, una parodia, en la que pretendía presentarse a sí mismo como la víctima de aquella expedición para ponerse a salvo, y que habría muerto muchos años más tarde. Una falsa muerte. Exactamente. Es, por tanto, un personaje ciertamente inquietante. Era un especialista en historia, en filología, y un hombre que sin duda alguna, si puso en marcha estas expediciones costosas, expediciones, lo hizo porque tenía una plena convicción de que podía alcanzar el premio final, que él, tal vez, de algún modo, era el Parsifal, ¿no? El hombre que encontraría el Grial. Fijaos, es muy interesante, Eric, porque hay alguna imagen que veíamos ahí de haciendo una especie de rito, una medición, una piedra sagrada. Personaje curioso que encarna, creo, perfectamente una cosa que no es un mito, Eric, y que tú has investigado y lo conoces perfectamente, esa pasión real de algunos grandes hombres importantes nazis en los elementos esotéricos. Eso no es ninguna leyenda. Sí, además es que hay un historiador americano, John Hastings, publicó un libro muy interesante, porque no solamente los nazis estuvieron en España, como en el caso de Himmler, cita, por ejemplo, muchísimos viajes extraños que hicieron altos jerarcas de las SS, por ejemplo, el caso de Eichmann, que en el año 32, creo año 32 o año 33, creo recordar, visita Palestina y hace un recorrido buscando, por ejemplo, decían que trozos de lo que había sido el madero, la cruz, donde habían crucificado a Jesucristo. ¿Por qué les interesaba esto? ¿Por qué? Bueno, yo creo que era también por una forma, porque si tú te das cuenta también, Hastings lo dice en su libro, que está muy bien escrito y muy bien documentado, hace todo un análisis de la simbología que tenía todo lo que era el Partido Nacional Socialista, y digamos todos los símbolos que utilizaban, todo el sistema, todos aquellos famosos desfiles con antorchas, toda la imagen incluso que se tenía, si tú te das cuenta, toda la imagen que se tenía de Hitler, como el Führer, como el elegido, que le llamaban el elegido. Entonces, digamos que todo lo que era el nazismo realmente y el Partido Nacional Socialista tenía una forma de esoterismo y casi muy de curiosa. religión, más que de... Sí, un tema religioso realmente, un tema religioso donde no se ponía en duda nada de lo que dijese el Führer, el elegido. Y una de las cosas que más llamó la atención y que es muy curioso es las unidades especiales creadas por las SS, principalmente, que eran realmente unidades militares, pero entrenadas en arqueología, en ciencias esotéricas, principalmente para buscar este tipo de tesoros. Cuenta también, hay un caso muy curioso que cita este libro, que intentaron llevarse la piedra, que ahora está en el Santo Sepulcro de Jerusalén, que intentaron llevarse la piedra donde dicen que esa piedra donde descendieron a Jesús de la cruz y donde lo lavaron, que está la entrada, donde fue ungido, y se lo intentaron llevar para Berlín. Fue uno de los grandes tesoros que intentaron llevarse, que no lo consiguieron. Bueno, Montserrat sería uno de los puntos, de acuerdo, donde los nazis lo buscaron, llegaron allí. Es bonito saber hoy que no era leyenda, sino que porque se han hecho, Paco, incluso novelas recientes respecto a eso como una posibilidad de ficción nada. Luego lo que no sabemos es lo que pasó, pero allí estuvo Himmler. Pero en España hay otros puntos donde se habla de la tradición griálica. Es más, nosotros recordarán que hace ya más de un año filmamos el que se guarda en la Catedral de Valencia, que muchos consideran la auténtica copa griálica, pero aquí todos son dudas. En España hay ciertos puntos, algunos muy desconocidos, Mariano, muy desconocidos, atractivísimos solo por conocerlos, donde hay toda una cultura ensombrecida por la historia de Montsegur, por la historia de Francia, que también habla de grial, y es muy curioso. Hay algunos
que son de obligada visita. Has mencionado la copa que se custodia en la Catedral de Valencia, pero esa copa previamente estuvo en San Juan de la Peña. Pero hay otros lugares. Está, por ejemplo, Santa María Real de Nájera. Hay una leyenda muy bonita que dice que García Sánchez, el rey García Sánchez III de Navarra, en cierta oportunidad, cazando con su azor, lo envió detrás de una paloma. La paloma se esconde en una gruta, entran las dos aves dentro de la gruta y cuando el rey llega allí se encuentra con una jarra que vendría a simbolizar el grial, una jarra donde hay azucenas frescas y todavía esa cueva pues se puede contemplar en la iglesia de Nájera, ¿no? Y entre La Rioja y Burgos, en lo que llaman la Sierra Salvada, que vendría a simbolizar también lo de Montsalvat, hay un par de lugares de obligada visita. Hay un pueblecito que se llama Criales. Al lado de Criales hay un lugar que es San Pantaleón de Losa, donde se veneran los restos, algunas reliquias de San Pantaleón, cuya sangre, volvemos a vincularlo con el Grial, ya se sabe que hay un milagro que podemos contemplar anualmente en un monasterio de Madrid, que se licúa su sangre. Bueno, pues ahí está la iglesia de San Pantaleón de Losa, custodiada por un atlante, la figura de un atlante en la portada de la iglesia. Y algunos dicen que puede ser una representación del propio Pantaleón, otros que representa pues a Adán cargando con el pecado de los hombres, ¿no? Y al lado de este pueblo hay otro lugar también muy interesante, que es Siones. Curiosamente, en Burgos encontramos una iglesia de Santa María de Sion y en el interior de ella hay un capitel donde aparece un caballero con una copa en la mano que algunos han interpretado como el Grial. Son algunos de los lugares griálicos de España. Otro podría ser Ocebreiro, por ejemplo, en la entrada del Camino de Santiago en Galicia. Hay también una leyenda muy bonita que dice que en una noche de tormenta atroz el párroco en el siglo XIV estaba diciendo misa a nadie. Nadie se había acercado a la iglesia aquella noche, pero acertó a ir un único fiel, un vecino de un pueblo próximo, y el cura dijo: hombre, ¿a quién se le ocurre venir a la misa hoy? Y en ese instante pues se accionó el mecanismo del milagro y el vino se convirtió en sangre y la Santa Hostia en carne, y a partir de ese instante pues tenemos un lugar griálico más. Hay una leyenda muy bonita que dice que en el siglo XV pasó por allí la reina Isabel la Católica y quiso llevarse el sagrario, y digamos que la copa, por alguna razón increíble, no se quiso mover de aquel lugar, el carro no avanzaba y decidieron que había que dejarla en ese sitio. La lectura que tal vez habría que hacer es que lo sagrado y lo milagroso no era el objeto, sino el lugar. Autor de A la sombra del Grial, nuestro querido compañero el historiador Mariano Fernández Urresti, muchas gracias y consigas llegar a ese Grial, Mariano. Ojalá, gracias. Gracias. Paco, como decíamos, un reportaje de estos que te reconcilia con la historia más oscura, con escenas que creíamos que eran dignas de película y que fueron reales. Gracias, y es curioso, Iker, porque además sobre esta búsqueda el propio padre Ignasi nos decía que efectivamente en Montserrat el que va encuentra algo y se va con un secreto. Tal vez se refiriera a este Grial. ¿Y tú? ¿Tienes el secreto, por lo tanto, ahora de Montserrat? Yo, desde luego, Iker, te puedo decir una cosa. A mí la visita a Montserrat y esas noches allí me han cambiado de alguna manera. Importante. Eric Fratini, seguiremos hablando de investigaciones, de a veces escabrosos planes que se tejieron en nuestro país mientras nadie era consciente y pasaban aquí, ¿verdad? Historias que la historia no ha hecho caso sobre ellas, nunca mejor dicho. Sí, lo que pasa que todos nosotros contamos con una gran cosa que no sé si es el grial de los investigadores, que son los documentos que han quedado, como que ha manejado Paco para demostrar que Himmler realmente estuvo en Montserrat, documentos que él ha manejado para saber lo que fue la leyenda cátara, documentos que yo he manejado para escribir algún libro de los míos sobre el paso de los nazis en España, y yo creo que es ese uno de los grandes griales que contamos ahora que sí que existen, que son los documentos. Como siempre, Eric, un placer que estés en esta mesa. Igualmente, gracias por arrojar luz sobre estos temas, y así que ya lo saben, ustedes también tendrán su propio grial, al margen, por supuesto, y como decimos siempre, con todo el respeto para todas las creencias, pero es bonito saber que quizá ese objeto, como perseguían los nazis también dentro de su peculiar y extrañísima filosofía, era eso, alcanzar cierta sabiduría que siempre, por desgracia, se nos escapa.